algo de carácter irreversible. El análisis del derecho y la justicia con la perspectiva de la neurociencia. Poner un énfasis en las víctimas de este tipo de hechos. Si ya hay un contexto específico de violencia, no callar. En México tenemos una problemática masiva de corrupción. A través del podcast INACIPE podrás acceder a los temas más relevantes de las ciencias penales en cualquier lugar desde la palma de tu mano. Revive los episodios de nuestra primera temporada en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, porque en el INACIPE se viven las ciencias penales. Muy buenos días. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este ciclo de conferencias interactivas. Esta semana serán estudiantes y egresados y egresadas del Instituto Nacional de Ciencias Penales quienes estarán participando con ponencias de su autoría. En el Instituto Nacional de Ciencias Penales nos congratulamos por esta oportunidad de abrir espacios para nuestra comunidad. Para inaugurar este ciclo tendremos el gusto de escuchar al licenciado Diego Fernando Martínez Hernández. Él es abogado y especialista en Derecho Penal por la UNAM y actualmente cursa la maestría en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ha fungido como auxiliar de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en diversos foros nacionales e internacionales y es ponente año con año en el curso de Inducción a las Ciencias Médicas y de la Salud en materia de responsabilidad penal del médico organizado por la Escuela Nacional Preparatoria número 2 y la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México. El licenciado Martínez trae para todas y todos nosotros el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el compliance penal. Licenciado, muy buenos días. Es un gusto tenerle con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias. El gusto es mío, de verdad. Agradezco muchísimo la invitación y la oportunidad que pues me brinda mi casa académica, ¿no? El Instituto Nacional de Ciencias Penales. Si no hay mayor problema, pues podría comenzar. Bueno, pues comencemos. Primero que nada, pues el tema es la importancia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el compliance penal. Me gustaría iniciar con la frase con la que siempre comienzo estas charlas, ¿no? Estas conferencias. No todas las personas morales resultan ser morales. Y esta idea hay que tenerla presente, hay que tenerla presente a lo largo de toda la plática que tendremos el día de hoy. No todas las personas morales resultan ser morales. El ASEA ha sido objeto de estudio, valga la redundancia, y el análisis propiamente de la figura de la persona ha sido propiamente del derecho civil, en esencia, a tal grado que incluso, el Código Civil Federal, como el Código Civil para el Distrito Federal, que se aplica actualmente en la Ciudad de México, le dedican el libro primero. Sin embargo, lamentablemente, ni el Código Federal sustantivo ni el local dan una definición como tal de qué es lo que debemos entender como persona, o por la figura de la persona. Sin embargo, se hace la distinción entre persona física y una persona moral. Para el caso de la persona física, únicamente se señala que cuenta con capacidad jurídica misma que se adquiere desde el nacimiento y que se va a perder con la muerte. Esto por cuanto hace a la capacidad de goce, por cuanto a la capacidad de ejercicio, se puede ejercer, se señala que se ejerce cuando una persona física pues ya es mayor de edad, ¿no? Siempre y cuando no se encuentre en estado de interdicción o con todas estas características que señala la ley. Ahora bien, en cuanto a las personas morales, hay que señalar que ni el propio Código Civil Federal, ni el Código Civil para el Distrito Federal que se aplica en la Ciudad de México, dan en un primer momento las características no definen como tal qué es una persona jurídica ni una persona física. Sin embargo, pues dan las características de algunas y al final, pues señala cuáles van a ser las personas morales para el sistema jurídico mexicano. Por ejemplo, lo podemos encontrar justo en el artículo que estoy ahorita compartiendo, que señala que es la nación y el Distrito Federal y los estados y municipios. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley.
las sociedades civiles o mercantiles, los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a las que se refiere la fracción 16 del artículo 123 de la Constitución, las sociedades cooperativas y mutualistas, las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan con fines políticos, científicos, artísticos, de empleo, etcétera, y por último, las personas morales extranjeras de naturaleza privada en términos del artículo 2736. Ahora bien, vamos a hablar propiamente de la responsabilidad. Hay que señalar que la norma jurídica, a diferencia de la norma del orden moral, religioso y las reglas de trato social, pues tienen la peculiar característica de ser la única que tiene una sanción prevista y señalada en un cuerpo normativo que pues al final resulta ser obligatorio para todos. Pues esto, en caso contrario, vaya, es lo que le da la característica al sistema jurídico mexicano. Y en caso de que no se tenga esta consecuencia, pues bajo la teoría del derecho se considera como una norma imperfecta. Propiamente dentro del mundo jurídico, la responsabilidad como tal va a nacer a partir del momento en que la norma jurídica es violentada. Aquí no nos va a importar si el infractor es una persona física, es una persona jurídica, si lo hizo uno solo, si lo hicieron varios en conjunto, eso no le va a importar a la norma jurídica. Pues lo único que le va a importar propiamente al derecho es que esta sanción se imponga. Esto me gusta recalcarlo, ¿por qué? Pues porque para poder comprender la responsabilidad penal de las personas jurídicas tenemos que comprender el contexto. De entrada, ¿qué es una persona? ¿Qué es una persona jurídica como tal? O como le denomina también el derecho civil, una persona moral. Hay también la doctrina que, bueno, en la doctrina en algunas ocasiones la denomina también como persona jurídico abstracta. Sin embargo, al final de cuentas termina siendo lo mismo. Entonces, bueno, pues cuando se violenta esta norma jurídica, pues para que no resulte ser imperfecta a la luz de la teoría del derecho, pues tiene que tener esta sanción. Esta sanción, pues, vaya, va a ser obligación al final de la autoridad de imponerla, ¿no? Va a ser su facultad. Y esta sanción va a depender propiamente, va a depender propiamente de la naturaleza jurídica de la falta, porque pues lo más común resultan ser al final de naturaleza económica, una multa, y para el caso, pues, también del derecho penal o del derecho administrativo sancionador, en algunas ocasiones también la privación de la libertad, ¿no? Ahora, la responsabilidad penal ya como tal. La responsabilidad penal dentro del sistema jurídico mexicano nace propiamente cuando se realiza un hecho que la ley señale como delito. Esto es que se va a materializar una conducta descrita por la norma penal, propiamente el tipo penal. Vaya, estas conductas que se encuentran previstas dentro de los códigos penales sustantivos. Pues bueno, en caso de que se realice esta conducta de naturaleza penal, el infractor, como ya lo señalábamos en la diapositiva anterior, va a ser merecedor de una sanción y generalmente para el caso del derecho penal, pues va a ser una privativa de la libertad y en algunas ocasiones también se contempla una multa. Pero ojo, estas dos multas, esta multa y esta sanción que consiste en la privación de la libertad va a ser completamente independiente del derecho a la reparación del daño que tienen las víctimas cuando pues, sufren por la comisión de un delito, ¿no? Ahora, también hay que señalar, y esto es muy, muy importante, a partir de la implementación del sistema penal acusatorio en México, las personas jurídicas también pueden ser penalmente responsables. Y bueno, pueden ser penalmente responsables y esta responsabilidad como tal surge a partir de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se contempla como tal, como un procedimiento especial, como un procedimiento que es fuera del ordinario. Entonces, y no estrada del procedimiento para personas, aunque bueno, se siguen algunas reglas para el caso de los dos tipos de personas, ¿no? Sin embargo, hay que considerar, y es muy importante señalar, que para el caso de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues bien, el procedimiento va a tener esta naturaleza de ser especial, junto con lo que es acción penal por particular, y de igual forma cuando se contempla lo que son pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Esto sí es importante señalarlo, es un procedimiento aparte, especial. Y bueno, derivado de lo anterior, yo sé que sí resulta complejo comprender que las personas jurídicas puedan ser penalmente responsables. Sí,
no es tan fácil que se logre concebir esta figura, e incluso hay algunos doctrinarios, hay algunos académicos que aún niegan en algunas ocasiones que exista esta responsabilidad penal para la persona jurídica. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, se ha concebido, se ha tenido esta idea de que el derecho penal tiene que ser el sinónimo de cárcel siempre, y esa idea tenemos que dejarla de lado. Lo que se busca al final de cuentas es tener una sociedad sana. Vaya, que que sea cada vez menos común estas conductas que al final ponen en peligro o lesionan los bienes jurídicos tutelados de la sociedad. Eso es importante. Entonces, bueno, al derecho penal tenemos que verlo desde otro punto de vista, ya no tanto como el que todo el tiempo tiene que ser cárcel, sino que, por el contrario, lo que también busca es que las personas puedan reinsertarse dentro de la sociedad, que quien haya cometido alguna falta de naturaleza penal, vaya, que haya violentado la normativa penal, pues que también pueda reinsertarse en la sociedad, que se dé cuenta que lo que hizo está mal, que está mal para la sociedad, y como tal, pues tendrá que trabajar justamente en esta reinserción social, ¿no? Entonces, para el caso de la persona jurídica, al ser al ser algo intangible, algo que es una ficción jurídica, algo que crea el propio derecho, al ser un invento del propio derecho, pues para algunas personas resulta inconcebible que puedan ser penalmente responsables. Sin embargo, insisto, es que se tiene que quitar esta idea se tiene que dejar esta idea de lado de que el derecho penal ya no es cárcel todo el tiempo. Entonces, por eso mismo no se puede poner a la persona jurídica pues en la cárcel, porque materialmente es imposible. Sin embargo, puede tener sanciones de naturaleza, pues, de naturaleza penal, ¿no? Entonces, bueno, déjenme bajar aquí. Ahora bien, para poder comprender la responsabilidad penal de las personas jurídicas, vaya, la forma en la que se regula, la forma en la que se concibe hoy en día, pues tenemos que partir a través de estas tres reformas que han sido fundamentales, ¿no? Para este tema en particular. Tenemos la reforma de 2008, que es la que implementa propiamente el sistema penal acusatorio en México, la de 2011 en materia de derechos fundamentales y su implementación, pues total, ¿no? Como tal en el sistema jurídico mexicano, vaya, con este cambio de paradigma. Y también la llamada miscelánea penal, ¿no? La que se publicó en el año 2016. Voy a ir haciendo mención de cada una de ellas, destacando como lo más importante, ¿no? Justamente de estas reformas. Para el caso de la reforma de 2008, pues bueno, tenemos que señalar que es el primer parteaguas, es el primer momento en el cual la responsabilidad penal de las personas jurídicas surge como la concebimos hoy en día, como la concebimos actualmente. Es la primera idea que tenemos ya de que una persona jurídica puede ser penalmente responsable, ¿no? Y bueno, pues esta reforma, al final de cuentas, nos proporciona un conjunto de normas procesales que al final pues van a hacer que son las que se van a aplicar procesalmente hablando cuando una persona jurídica resulte ser o figure como imputado durante la investigación penal que realice el agente del Ministerio Público. Hay que señalar y hay que ser muy precisos que esta regulación, por cuanto hace al procedimiento penal para la persona jurídica, se va a encontrar contemplado del artículo 421 al artículo 425 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y esto es importante señalarlo, y es a partir bueno, forma parte de estos artículos que contemplan, reitero, los procedimientos especiales. Está separado del procedimiento ordinario, si lo queremos ver así, que es el que se aplica a una persona física comúnmente. Ahora, hay que señalar, esto es propiamente del texto original del que se publicó en aquel entonces, y a la fecha han habido algunos cambios. Sí, han habido algunos cambios, y por ejemplo voy a destacar para el artículo 421, por ejemplo, se señalaba que para que una persona jurídica pudiera ser penalmente responsable, pues se exigía previamente que haya habido una acusación también en contra de una persona física. Vaya, le daba esta característica de dependencia.
iba a depender la persona jurídica, la situación jurídica de la persona jurídica, valga la redundancia, de la acusación de la persona física. Han habido algunos cambios, sin embargo, eso los voy a ir tocando un poquito más adelante. Sin embargo, es importante que tengamos esta idea, ¿no? Otro ejemplo lo tenemos en el artículo 422 también, que señala la imposibilidad que existe para poder representar a una persona jurídica por parte de una persona física, cuando esta persona física pues también tiene el carácter de imputado, ¿no? Y bueno, esta imposibilidad a la fecha subsiste. Hay quien se pregunta, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿por qué la persona física que es imputada, vaya, que se le está acusando por la comisión de un delito, ¿por qué no puede representar, pues de una vez, ¿no? Que represente de una vez también a la persona jurídica que está siendo acusada también penalmente, vaya, que figura como imputado dentro del procedimiento penal? Y la respuesta es muy sencilla, porque podría haber un conflicto de interés. Este conflicto de interés que al final de cuentas, pues resultaría un tanto controversial, resultaría un tanto, vaya, pues es que de lado está confrontándose la libertad de la persona física con tal vez el patrimonio de la persona jurídica. Entonces, pues vaya, este conflicto de interés podría subsistir, ¿no? Precisamente es la razón por la cual el Código Nacional de Procedimientos Penales pone esta limitante, ¿no? De que la persona física que va a figurar como imputado en el procedimiento no puede ser la misma que represente a la persona jurídica. Ok, ahora igual. Bueno, para el caso también del artículo 423, se señala que la forma en la que la persona jurídica va a ser pues va a representarse dentro del procedimiento, valga la redundancia, pues es a través de un representante, porque ya lo platicábamos incluso en minutos anteriores. ¿Por qué? Pues porque la persona física pues sí puede estar presente dentro de las audiencias. La persona jurídica, por su naturaleza de ser intangible, vaya, que no existe como tal en el mundo material, eso imposibilita que pueda estar presente en las audiencias. Y es por ello que el Código Nacional de Procedimientos Penales señala que tiene que haber un representante de esta persona jurídica, de tal forma que ella será la que esté presente en las audiencias, que sea la que comparezca en representación en nombre de, propiamente, la persona jurídica. Ahora bien, por ejemplo, para el artículo 424, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y también la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, pues también desprende que la persona jurídica también tiene derecho a acceder a la justicia alternativa, y también se encuentra pues que puede formar parte, ¿no? Que puede ejercer también este derecho a acceder a las formas a la forma de terminación anticipada del procedimiento, y bueno, pues este derecho al final de cuentas no nada más subsiste para el caso de las personas físicas, sino también se va a poder encontrar para el caso de las personas jurídicas. Este derecho pues aplica para cualquier persona en todo caso que figure como imputado, ¿no? En relación también al 425, pues se destaca, y atendiendo al principio de exhaustividad, que cuando se dicte un fallo y este fallo sea condenatorio o sea de forma absolutoria, pues bueno, se tiene que señalar específicamente qué es lo que se va a aplicar para la persona física y para la persona jurídica. Se tiene que hacer distinción entre uno y otro. Eso es sumamente importante. También porque al final de cuentas se va a proteger de este lado, pues el derecho fundamental del debido proceso y de acceso a la justicia para tanto personas físicas como para las personas jurídicas. Ahora, por cuanto hace a la reforma del año 2011, propiamente la de derechos humanos, la de derechos fundamentales, hay que señalar que existe este reconocimiento de los derechos fundamentales también para las personas jurídicas. Y el texto constitucional es claro, dice: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Esto lo encontramos como tal en el párrafo primero del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, si nosotros atendemos a este principio general del derecho, que señala que donde la ley no distingue, no hay por qué distinguir, pues el texto constitucional es claro y señala: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas
gozarán de los derechos humanos. No señala ni personas físicas ni personas jurídicas. Entonces, pues nosotros podemos, o sea, pues si lo interpretamos incluso bajo esta visión de derechos fundamentales, pues sin duda se incluye dentro de estas personas que se encuentran protegidas por los derechos fundamentales a las personas jurídicas, ¿no? Ahora, también hay que señalar que en el artículo primero, en el párrafo tercero, se le impone también la obligación a los servidores públicos, a todo servidor público que en el ámbito de sus competencias, pues deberán de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales que se encuentren contempladas dentro de la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte, etcétera. Pues bueno, es que si nosotros lo ligamos de igual forma con el párrafo primero del artículo primero de la Constitución, pues también esta obligación de los servidores públicos de respetar, de promover, de proteger y de garantizar los derechos fundamentales, pues también van incluidas las personas jurídicas en esta protección. Entonces, si nos damos cuenta, ya tenemos al menos estas dos bases para señalar justamente, estos dos elementos para poder construir propiamente la defensa de la persona jurídica, ¿no? En caso de que figure como imputado. Y que además, en todo momento, pues se tendrán que velar cuando pues un servidor público en el ejercicio de sus funciones pueda hacerlo, ¿no? Entendiéndose tanto agente del Ministerio Público como propiamente la autoridad jurisdiccional. La realidad es que, pues para el caso de las personas jurídicas, a diferencia de las personas físicas, no tienen no tienen como tal esta dignidad. Lo que las personas jurídicas tienen es prestigio. Y bajo esa idea, pues la propia autoridad jurisdiccional, prácticamente cualquier autoridad, tiene la obligación de velar, de proteger, pues este prestigio, ¿no? ¿Y esto cómo se va a lograr? Pues a través de este cumplimiento de los derechos fundamentales, ¿no? En este caso para todas las personas, sin hacer distinción, claro está, ni de personas físicas ni de personas jurídicas. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es la miscelánea penal del año 2016. Esta va propiamente a la regulación actual de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, o sea, ya es como se contempla actualmente. Y cabe aclarar que en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues esta reforma ha sido la última, insisto, que ha tenido el sistema jurídico mexicano. Sí ha tenido cambios sustanciales del texto original al texto que se encuentra actualmente, sí se ha tenido cambios. Uno de ellos es que se adopta un sistema de imputación cerrado dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ya hablaremos más adelante justamente de este tema, o sea, ya lo desarrollaremos más entre la diferencia entre un sistema de imputación cerrado y un sistema de imputación abierto. O sea, ya platicaremos de eso al respecto. También hay que señalar que se mantiene su naturaleza jurídico-procesal de ser especial. Insisto, se subsiste todavía esta idea de que el procedimiento penal contra la persona jurídica pues va a ser propiamente de esta naturaleza especial, que no se va a considerar como parte del ordinario, si lo queremos ver así. Es un procedimiento especial y se va a desarrollar, como tal dentro del sistema penal acusatorio. También hay que señalar que el artículo 421, pero ahora ya en su texto vigente, señala que para que pueda existir la posibilidad de que una persona jurídica pueda encontrarse penalmente responsable, pues es necesario que el delito se realice en su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ella misma haya proporcionado. Esto lo vamos a ver en diapositivas más adelante en una pequeña fórmula para poder saber si una persona es penalmente responsable o no. Una persona jurídica puede ser penalmente responsable o no. Y todo esto nos lo va a definir propiamente este sistema de imputación cerrado, ¿no? Que bueno, ya platicaremos más adelante que existe un sistema de imputación abierto y un sistema de imputación cerrado dentro de este tema, ¿no? Que es propiamente la responsabilidad penal de la persona jurídica. Sin embargo, también hay que señalar que en esta última, cuando se señale que se puede cometer el delito de la persona jurídica a través de los medios que la propia persona jurídica haya proporcionado, hay que señalar que tiene que haber un nexo,
como tal, entre la persona física y la persona jurídica. Sí, sí tiene que haberlo. Sin embargo, esto no va a significar que una sea dependiente de la otra, a diferencia de cómo se contemplaba en el texto procesal anterior. Actualmente ya con la reforma, ahora sí, tiene que haber un nexo, tiene que haber un vínculo, la persona física y la persona jurídica, sí. Sin embargo, lo que le pase a uno no va a ser dependiente de lo que le pase a la persona física de la jurídica, ni viceversa. Simplemente existe un vínculo. ¿Cuál va a ser este vínculo? Pues los supuestos que ya habíamos comentado, ¿no? Que el delito se cometa a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que propiamente la persona jurídica pues haya otorgado, haya proporcionado. Y sin duda también este es uno de los cambios más importantes porque pues desaparecer esa dependencia pues hace también que al final de cuentas una persona física puede optar tal vez por procedimiento abreviado, mientras que la persona jurídica diga, no, ¿saben qué? Yo me voy al procedimiento hasta el final, hasta juicio oral. Puede ser incluso que las dos personas se vayan a juicio oral, por poner un ejemplo, y al final la persona física salga condenada y la persona jurídica salga absuelta, o viceversa, la persona jurídica salga condenada y la física salga absuelta. Vaya, esa justamente es la consecuencia de que estas acusaciones sean independientes, sean separadas una de la otra, que a pesar de que existe un vínculo entre una y otra, pues lo que pase a una, en cierto sentido, en cierto punto, pues tampoco le va a afectar a la otra, ¿no? También, bueno, en relación al artículo igual 422, pues se hace en cuanto a la individualización de sanciones, el Código Nacional de Procedimientos Penales es claro, ¿no? Y señala que cuando se le imponga una sanción a la persona jurídica, o pues porque propiamente resulta haber un fallo condenatorio, pues este fallo condenatorio y la sanción que este mismo fallo condenatorio tenga, pues bueno, va a ir en función del grado de culpabilidad. Y aquí tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque pues ya con esto cerraron prácticamente cualquier tipo de interpretación por parte del operador jurídico. Porque pues ahorita nos está obligando justamente a que el análisis como tal del compliance program, del cual estaremos hablando más adelante, pues tenga forzosamente que estudiarse en sede de culpabilidad y no en sede de tipicidad, como debiera de ser pues lo más idóneo propiamente, porque pues este compliance penal, pues lo que te va a dar pauta, pues es para conocer este margen de actuación del cual puede realizar la persona jurídica, ¿no? Entonces es importante tener presente esto, que desafortunadamente por el texto procesal, pues tenemos que estudiar toda la responsabilidad penal de la persona jurídica en sede de culpabilidad y no en sede de tipicidad, insisto, como debiera de ser. Sin embargo, también hay que señalar que, bueno, para el caso de España, y este lo tomo porque España es el principal referente, junto con algunos países de América Latina, para el caso de México en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Vaya, nosotros vamos usando nosotros vamos siguiendo como los pasos, ¿no? de estos países. Entonces, en España se ha utilizado un modelo de culpabilidad que sí se puede aplicar para la persona jurídica y puede estudiarse a partir de estas tres formas de culpabilidad que ya se señalan incluso en la diapositiva. De entrada, tenemos la culpa en la vigilancia. También la conocemos como la culpa en vigilando o la culpa en vigilando. ¿Qué es esto? Esta responsabilidad, esta culpa como tal, va a nacer cuando los altos directivos al interior de la organización, pues no han ejercido como tal un control adecuado, un control idóneo, un control certero como tal, respecto de los trabajadores, respecto de la organización como tal. De esta forma, pues se contempla que, vaya, se ha permitido el que puedan realizar determinadas actividades delictivas en el desarrollo del objeto social. Vaya, en otras palabras, podemos señalar que esta culpa en la vigilancia va a nacer a partir de la ausencia de vigilancia, de la ausencia de control interno. Y si nos damos cuenta, poco a poco le vamos a ir dando cabida al compliance penal, ¿no? El siguiente punto, la culpa al elegir, también se le conoce como la culpa in eligendo. ¿Cómo nace? ¿Qué es esta culpa in eligendo? Nace propiamente cuando el autor del hecho que la ley señala como delito y la persona jurídica pues tienen esta conducta tiene un vínculo entre sí.
de tal forma que el resultado pues se le atribuye también a la persona jurídica. ¿Por qué? Por haber hecho una elección incorrecta. ¿Cómo es esta elección incorrecta? Bueno, en otras palabras, en términos generales, pues la persona jurídica será realmente responsable también por lo que haya realizado la persona física. ¿Por qué? Pues porque la persona física fue la que lo eligió, fue la que lo seleccionó en el momento de la contratación. Se eligió a esa persona y no a otra persona, y no a otra persona física. Y bueno, aquí sí hay que tocarlo con muchas pincitas. ¿Por qué? Porque vaya, es un aspecto importante en virtud de que pues deberá atenderse al momento en particular del compliance program. O sea, si se le hizo saber a la persona física que determinados protocolos de actuación y no los cumplió, bueno, ahí podríamos ir descartando un poco esta culpabilidad. Sin embargo, bueno, al final este caso en particular sí hay que tomarlo con muchas, pues sí hay que tomarlo con muchos detalles en particular, porque, pues pongamos un ejemplo, o sea, sería vaya, como tendría hasta cierto punto tener responsable la persona jurídica también por el contratar a una persona que, por ejemplo, es pasante y no cuenta con un título o cédula profesional, ¿no? O sea, que del cúmulo de personas que se presentaron, por ejemplo, a la entrevista, diga la persona jurídica, pues vamos a contratar al pasante porque nos resulta más barato. Pues sí te resulta más barato, pero imaginemos que es un hospital, ¿no? Y se trata, por ejemplo, para hacer cirugías. Pues forzosamente necesitas a un médico que tenga título y cédula profesional. No se puede optar por un pasante. Entonces, bueno, más o menos así funciona en este caso para la culpa al elegir, ¿no? La culpa in eligiendo, que también es como lo señalan. Ahora, tenemos el último punto, la culpa organizativa. También se le conoce como la culpa inoperando. ¿Esta cómo van a nacer? Bueno, nace a partir propiamente de la propia organización, valga la redundancia, y no por un agente en particular o no un agente en específico. Bueno, esta actividad delictiva se desarrolla pues por la propia estructura de la organización. Vaya, está mal realizada o está mal estructurada. Ahora, sí, yo sé que estos tres conceptos como tal, estos tres aspectos de culpa no se encuentran contemplados en la legislación penal nacional. Sí, no se encuentran a la fe contemplados. Sin embargo, no hay que extrañarnos si en algún futuro no muy lejano, pues el sistema jurídico mexicano adopta un esquema muy similar. Digo, ya se viene en camino también el Código Penal Nacional, entonces puede ser posible que se contemple algo por ahí, aunque bueno, si queremos verlo así como a grosso modo, pues estos tres tipos de culpa, tanto lo que es culpa en la vigilancia, culpa al elegir, la culpa organizativa, al final podríamos incluso encuadrarlos en lo que es la culpa con representación, si queremos forzarlo mucho. Sin embargo, bueno, hay que señalar particularmente que, pues bueno, todavía México está en camino del desarrollo por completo de esta responsabilidad penal de la persona jurídica y como tal, pues al final de cuentas va a terminar siendo tarea, va a terminar siendo trabajo de la teoría del delito mexicana, pues poderse adaptar justamente a un modelo que pueda aplicar a la persona jurídica, ¿no? Ahora, bueno, por cuanto hace el artículo 423, igual a lo que se señala, bueno, atendiendo propiamente a lo que señalamos en el artículo anterior, tal pareciera que el primer obstáculo al cual se enfrenta el agente del Ministerio Público, pues es a poder encuadrar esta conducta delictiva con la forma de actuar de la persona jurídica. Vaya, señalar incluso a partir de esta figura, de esta idea de establecer de qué forma se encuentra involucrada la persona jurídica en la realización del hecho con apariencia de delito. Vaya, al momento de formular la imputación, pues se tendrá que señalar, por ejemplo, pues si la persona jurídica va a ser autor, va a ser partícipe. Entonces, insisto, o sea, todavía la fecha es pues es un poco complejo para la teoría del delito. Actualmente no hay algo así como, no hay como una teoría del delito establecida propiamente para la persona jurídica, como ya lo hay incluso en algunos otros países. Entonces, bueno, esa es chamba que se va a ir desarrollando poco a poco, ¿no? Sin embargo, sin duda, pues sí, el agente del Ministerio Público, por ejemplo, se va a enfrentar a
pues un reto un tanto grande al querer señalar como imputado a una persona jurídica, porque, bueno, pues partiendo del esquema de la teoría del delito, pues es ahí donde resulta un tanto complicado, ¿no? Que se pueda adaptar. Sin embargo, pues ya lo señalamos. Si queremos verlo a través de estas tres culpas, pues podemos forzarlo y meterlo en la culpa con representación sin problema alguna, ¿no? Ahora, por cuanto hace el artículo 425, pues igual, o sea, se subsiste esta parte, ¿no? De que se tiene que hacer esta clara distinción entre la persona física y propiamente la persona jurídica al momento en que se dicte el fallo, ¿no? Porque, insisto, al haber ya independencia entre acusaciones, pues bien puede ser que una persona física salga absuelta y la jurídica condenada, o la condenada sea tal vez Sí, o sea, puede ser que la física es absuelta, la jurídica condenada, o la jurídica absuelta y la física condenada, o que las dos resulten absueltas o las dos condenadas. Vaya, no va a depender una de la otra, como se contemplaba en el texto procesal anterior, ¿no? Entonces, bueno, sería esa idea. Ahora, ya se hacía mención en minutos anteriores de estos sistemas de imputación tanto abiertos como cerrados. Hay que señalar que, bueno, un sistema de imputación abierto va a implicar que no existe un catálogo de delitos como tal y como lo exige el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué es esto? El Código Nacional de Procedimientos Penales contempla que tiene que haber un catálogo de delitos por los cuales se puede acusar a una persona jurídica. Sí, existe este catálogo de delitos. Sin embargo, hay algunos códigos penales, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México en el artículo 27 bis, que no contempla como tal este catálogo y dice que se puede acusar a la persona jurídica por prácticamente cualquier delito. A diferencia, por ejemplo, del artículo 11 bis del Código Penal Federal, que bueno, ahí sí señala como tal este catálogo de delitos, ¿no? Entonces, en algunos foros académicos incluso se ha señalado si esto puede ser violatorio del derecho a la igualdad, porque la persona jurídica sí se le puede acusar por todos, a la persona física se le puede acusar por todos y a la persona jurídica no, pero bueno, eso al final sigue siendo mera academia. Sin embargo, pues hay que señalar que sí se exige para el Código Nacional de Procedimientos Penales justamente esto, ¿no? Que la responsabilidad penal de la persona jurídica tiene que atender propiamente a un catálogo de delitos, vaya, a un sistema de imputación cerrado. Ahora bien, por cuanto hace al catálogo de delitos previsto en el Código Penal Federal, aquí están unos cuantos, voy a poner un poquito de zoom aquí. El catálogo de delitos que contempla el Código Penal Federal en el artículo 11 bis lo divide en dos. Por un lado están los delitos o los tipos penales propiamente que se encuentran previstos en el Código Penal Federal y los que se encuentran fuera de este Código Penal Federal. Entonces, para el primer apartado, que es el apartado A, pues señala que se puede acusar a una persona jurídica por terrorismo, uso ilícito de instalaciones destinadas a tránsito aéreo, contra la salud, corrupción de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, tráfico de influencia, cohecho, falsificación y alteración de moneda, contra el consumo y riquezas nacionales, tráfico de menores o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, comercialización habitual de objetos robados, robo de vehículos, fraude, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, con el ambiente propiamente. Disculpe. Ahora, ¿cuáles van a ser los delitos por los cuales se les puede acusar, se les puede sancionar a una persona jurídica? Y vaya, que estos tipos penales estén fuera del Código Penal, los que se encuentran contemplados en el apartado B, que aquí se tiene acopio y tráfico de armas, previsto en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, tráfico de personas en la Ley de Migración, tráfico de órganos en la Ley General de Salud, trata de personas en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata, introducción clandestina de armas de fuego que no estén reservadas al uso exclusivo del ejército, armada o fuerza aérea, los que se encuentran contemplados también en la Ley General para prevenir y sancionar los delitos
en materia de secuestro, contrabando y su equiparable, defraudación fiscal y su equiparable, el delito previsto en el artículo 113 bis también del Código Fiscal de la Federación, la ley de propiedad industrial, los que se encuentran contemplados también en la ley de instituciones de crédito, en la ley general de títulos y operaciones de crédito, en la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito, en la ley de mercado de valores, en la ley de los sistemas de ahorro para el retiro, en la ley de fondos de inversión, en la ley de uniones de crédito, también los delitos que se encuentran contemplados en la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, la ley de ahorro y crédito popular, la ley propiamente de concursos mercantiles y pues también la ley federal para el control de sustancias químicas susceptibles de desvío para la fabricación de armas químicas, ¿no? Entonces, bueno, esta también se encuentra contemplado. Ahora, para cerrar por cuanto hace a esta parte de la responsabilidad penal de la persona jurídica, ya lo señalaba yo en minutos anteriores. Bueno, existe como tal una fórmula para poder comprender de mejor forma en qué momento una persona jurídica va a tener que ser penalmente responsable. De acuerdo al artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que una persona jurídica sea penalmente responsable, se requiere, bueno, antes de toda esta fórmula, tenemos nosotros que contemplar pues este sistema de imputación cerrado. Vaya, tenemos que tener a la mano este catálogo de delitos para poder saber si una persona jurídica va a ser responsable o no por algún delito en particular. Por ejemplo, si se quisiera acusar, me voy a referir a la materia federal. Si se quisiera acusar, por ejemplo, de violación, tal vez, a alguna persona jurídica, pues si este tipo penal no se encuentra contemplado en este catálogo, pues la responsabilidad penal únicamente se limitará a las personas físicas. Eso es de suma importancia. Entonces, es importante señalar esto, ¿no? Entonces, bueno, se requiere para que la persona jurídica sea penalmente responsable que el delito se cometa a su nombre, por su cuenta, para su beneficio o a través de los medios que la propia persona jurídica haya proporcionado. Ya platicamos un poco de esto en minutos anteriores. Pero además, no nada más se exige esto, sino que pues también se exige que exista inobservancia del debido control de la organización. Y es a partir de este punto en el cual se desprende la siguiente parte, que es un poquito más pequeña de la presente exposición, el compliance penal. Esta definición yo la he propuesto, incluso la tengo contemplada en la tesis de la especialidad, que señala que el compliance penal lo podemos definir, y bueno, aquí la definición que yo propongo es la siguiente: es la implementación voluntaria, correcta y efectiva de un programa corporativo sobre prevención del delito al interior de una organización, persona jurídica, con base en la normativa jurídica vigente de naturaleza penal y de igual forma con base en cualquier ordenamiento que implique obligaciones para la persona jurídica que, en el supuesto de no cumplirse, pudiera actualizar un hecho que la ley señala como delito, teniendo como finalidad que en caso de que la persona jurídica se encuentre implicada en un proceso de naturaleza penal, dicha responsabilidad pueda ser atenuada o, en el mejor de los casos, excluida. A ver, de entrada, ¿se tiene que señalar que es voluntaria esta implementación del compliance penal? Sí, pero ahorita vamos a ver algunos puntos en particular del por qué ya no es tan voluntaria. De igual forma, pues tenemos que atender nosotros al derecho vigente, ¿no? Este derecho vigente nos va a dar el parteaguas para saber si una persona jurídica puede ser penalmente responsable por algún delito o por algún delito no. O sea, esto sí lo tenemos que contemplar. Ahora, también tenemos que atender a este artículo 11 bis del Código Penal Federal para contemplar si nada más vamos a vigilar respecto de los tipos penales que se encuentran contemplados en el Código Penal Federal o los que también se encuentran en alguna otra ley. Vaya, a partir de esta idea, pues es que se desarrolla este compliance penal. Y al final, pues, esta herramienta, este compliance penal, pues va a tener como finalidad que bueno, en caso de que se utilice como dato de prueba, medio de prueba y prueba dentro del procedimiento penal acusatorio, pues la responsabilidad penal, en el mejor de los casos para la persona jurídica, pues que sea excluida, ¿no? O sea, que se excluya, que se elimine esta responsabilidad penal, que no exista. Sin embargo, si este compliance penal no se desarrolló de la mejor forma o tuvo tal vez algunos problemas en el momento de su implementación, pues lo ideal sería que si trae una sentencia condenatoria, pues que sea lo menos
pues lo menos fuerte, ¿no? Lo menos compleja para la persona jurídica, que sea una sanción lo más leve posible. Ahora, respecto del compliance penal, hay que señalar que no es obligatorio, aún no, pero para allá vamos. ¿Y por qué? Bueno, vamos a irlo viendo ahorita en diapositivas más adelante. No es obligatorio para las personas jurídicas. Su implementación es voluntaria y atiende principalmente a las prácticas de buen gobierno e integridad corporativa. ¿Qué implica esto? Vaya, el hecho de que una persona jurídica tenga este programa de compliance, pues es un mensaje que le da a las demás empresas, que le da a la población en general e incluso a la propia autoridad de decir, nosotros somos una empresa socialmente responsable, somos una empresa que evidentemente no tiene una finalidad de querer delinquir, nosotros no buscamos cometer algún delito y por el contrario, pues nosotros tenemos estas políticas preventivas del delito tanto al interior como al exterior de nuestra empresa, de tal forma que si nosotros en algunos casos llega a suceder, algunas empresas no contratan con otras empresas que no tengan estos programas de cumplimiento normativo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que buscan es no tener pues algún riesgo penal de que, bueno, no sé si la persona con la que estoy contratando, pues obtenga sus ingresos a través de alguna actividad ilícita y con eso me pretenda a mí pagar y me encuentre después involucrado. Vaya, ¿por qué? Porque regresándonos a diapositivas anteriores, lo que el compliance penal busca proteger es el prestigio de las empresas. Es por ello que se trabaja bajo estos conceptos de buen gobierno y de integridad corporativa. Ahora, se ha utilizado el compliance penal por antonomasia como la herramienta para poder para poder acreditar este debido control de la organización, que entendemos, tenemos que recordar que este es también el segundo requisito para que una persona jurídica pueda ser penalmente responsable, que no existe este debido control dentro de la organización. Siguiente punto, se considera que debe ser como un traje a la medida, porque atiende las características particulares de cada persona jurídica. Existen algunos despachos allá afuera que dicen, no, pues ya tengo un modelo de compliance y mismo voy a aplicarlo para todas las empresas que me caigan como clientes. No, ese es un grave error. El compliance penal tiene que ser como un traje a la medida, justamente. ¿Por qué? Porque tal vez no tienen no tiene la misma organización interna una empresa y otra. Entonces se tiene que estudiar empresa por empresa, persona jurídica por persona jurídica, de estos riesgos penales. O sea, se tienen que estudiar estos riesgos penales de tal forma que podamos contemplar si pueden ser válidos o aplicables o no para una persona jurídica. Por ejemplo, no va a tener el mismo riesgo penal una empresa que se dedica al traslado de valores a, por ejemplo, una primaria que sea particular. Entonces va a depender de cada una. Siguiente, el contenido del Compliance Program, al ser de diversas políticas, tanto internas como externas, buscan modificar lo menos posible la forma de trabajar interna de la organización. Vaya, lo que se busca es que sea lo menos invasiva posible y que se mantenga trabajando pues de la forma en la que ya lo venía haciendo, ¿no? Ahora, el compliance penal debe estar por escrito, firmado y debe ser sujeto a revisión y actualización. Esto tiene que ser por lo mínimo cada que haya una reforma. Yo en lo personal sugiero que se haga cada 6 meses, a menos que venga una reforma en camino. En ese caso sí tendría como tal que señalarse, ¿no? O sea, tendría que hacerse esta revisión, pues con un periodo de, pues no mayor a 6 meses, ¿no? Justamente para evitar estos riesgos penales. Ahora, el Compliance Officer, al ser el encargado del que se cumple el programa, pues puede evaluar riesgos, por lo que se sugiere que sea alguien distinto a los socios o altos directivos. Tiene que ser este vigilante que esté al pendiente de todo lo que pasa dentro de la organización, de tal forma que pueda recibir una acusación, una denuncia de alguien interno, sin importar que sea un alto directivo, incluso sin importar que sea pues sí, que sea alguien de los socios o incluso el trabajador de jerarquía más baja, ¿no? Ahora, el contenido general del compliance penal en general son circulares internas con protocolos de actuación, son manuales de operación y son protocolos para toma de decisiones. Y estas tomas de decisiones se tienen que hacer siempre, se tienen que respetar siempre. ¿Por qué? Porque es el umbral de actuación de la persona jurídica en determinados supuestos. Ahora, otro aspecto, fundamento legal del compliance penal. En más de una ocasión me he encontrado con que hay abogados que te dicen, no, es compliance penal, no tiene fundamento legal. Eso es completamente, es una idea completamente errónea, porque
Se ha discutido incluso en la academia si tiene o no fundamento legal. Como tal, sí tiene fundamento legal el compliance penal. Sin embargo, no se señala como el vocablo compliance penal. Como tal no se señala, pero sí lo encontramos. ¿Dónde lo encontramos? Pues cuando se señala en el Código Nacional de Procedimientos Penales que la persona jurídica va a ser penalmente responsable cuando exista inobservancia del debido control de la organización. Ahora, ya hay algunas legislaciones que lo están implementando poco a poco y lo han señalado como tal dentro de la legislación. Podemos encontrarlo en cuanto hace al Código Penal para el Estado de Yucatán, en el artículo 16 cuater, apartado A o inciso A, se hace mención de que tiene que haber este compliance penal. Y, por ejemplo, para el artículo 16 sexies, se tiene que señalar, señala propiamente el artículo, el contenido de ese compliance penal. Entonces, ya al menos un Estado de la República ya contempla ya prácticamente al 100% esto del compliance penal, aunque no lo denomina como tal. Ahora, otro ejemplo también lo encontramos en el caso del TEMEC. En el caso del TEMEC, se exige que se tenga que tener estos mecanismos, estos medios, estos programas para prevenir actos de corrupción. Esto lo encontramos en el artículo 27 propiamente del propio TEMEC. Entonces, si uno quiere celebrar algún acuerdo comercial con alguna otra empresa que se regule a partir del TEMEC, pues va a tener que tener este programa forzosamente. Esto ya no queda así como a elección de que, bueno, sí lo puedo tener, no, es que me sale caro implementarlo. No, si tú quieres formar parte de estas actividades comerciales, vas a tener que implementarlo. Ahora, a manera de conclusión, pues podemos comprender que si bien es voluntario, la tendencia comienza a ser de que se deje ese lado de ser voluntario para pasar a ser algo obligatorio, ¿no? Ya por último y para finalizar, ¿qué debe de prevenir en general el compliance penal? De entrada, el compliance penal al implementar políticas de conducta será el eje rector que señalará qué es lo que se tiene que hacer en determinadas circunstancias. Vaya, es el que te va a dar dando el umbral de acción, qué sí debo de hacer y qué no debo de hacer. Siguiente, se debe de atender al objeto social de la persona jurídica, pues a partir de se conocerán los riesgos penales existentes y los tipos penales que pueden actualizar. Insisto, no es el mismo riesgo penal que va a tener una primaria particular al que va a tener, por ejemplo, una empresa de traslado de valores, a una empresa tal vez de guardias de seguridad, etcétera. Y ahora sí, a partir de este objeto social se van a desarrollar las políticas en materia de prevención del lavado de dinero, actos de corrupción, vínculos con delincuencia organizada, trata de personas, órganos, los delitos en materia tributaria, ambientales, entre otros. Pero a partir propiamente ya de este objeto social. Y por último, no me queda más que señalar y finalizar con esta frase con la que comencé. Al final, no todas las personas morales resultan ser morales. Les agradezco muchísimo su atención y su tiempo, de verdad. Muchas gracias, licenciado. Nos han llegado algunas preguntas por parte de nuestras y nuestros usuarios. Sí, claro. ¿Procedemos con una breve ronda? Sí, aquí nada más, mira, aquí también tengo yo la transmisión en el celular, entonces no sé si las pueda, bueno, si las elijo yo o las elige el instituto, como ustedes me digan. Aquí ya las tiene, si gusta verlas, en el chat privado de la transmisión. Okay. Si gusta, están ya seleccionadas, las que nos estuvieron llegando. Ok. Primera pregunta, ¿cuál es la ubicación sistemática dentro de la estructura del delito del debido control organizacional? Mira, Eric, ya lo habíamos comentado, incluso durante el desarrollo de la exposición. Desafortunadamente, el propio legislador señala que la sanción que se va a imponer va a ir en función de la culpabilidad. Sin embargo, en más de una ocasión han habido académicos, han habido estudiosos de esta figura de la responsabilidad penal de la persona jurídica y ha señalado que no, que se tiene que estudiar en sede de tipicidad. Un ejemplo de estos académicos ha sido el doctor Miguel Ontiveros Alonso. Él ha sido de los que ha señalado que efectivamente esta responsabilidad se tiene que estudiar en sede de tipicidad. ¿Por qué? Pues porque propiamente el compliance penal lo que busca es atacar esa tipicidad, lograr la atipicidad en una sentencia o en un fallo ya jurisdiccional. Siguiente pregunta, ¿qué responsabilidad adquiere un apoderado de una persona moral la cual se ubica
En el listado final del artículo 69b, operaciones inexistentes. Bueno, es que aquí como tal no vamos a hablar de la responsabilidad que adquiere el apoderado. ¿Qué responsabilidad va a tener? Pues todas las que contempla el Código Fiscal de la Federación. Más bien, aquí la cuestión sería en qué tanto, hasta qué punto puede ser penalmente responsable este apoderado. Y te repito y te insisto, para poder definir como tal este umbral de actividades, pues tenemos este umbral de delitos por los cuales puede ser acusada una persona jurídica, pues va a depender en todo momento, de entrada, de la conducta que realice o no este apoderado. ¿Por qué? Porque el apoderado puede realizar alguna conducta que sí se encuentre contemplado en este catálogo que se encuentra contemplado en el 11 bis del Código Penal Federal. Entonces, va a depender más propiamente de un ejemplo en particular, por ejemplo, defraudación fiscal, ¿no? Que ya vimos que sí puede ser una persona jurídica penalmente responsable. Entonces, bueno, va a depender más, esta pregunta sería un poquito más como especializado, o sea, tendría que ir como más a un caso en concreto o en particular. Entonces, bueno, va a depender por completo de lo que realice el apoderado como tal, y a partir de estas actividades que realice el apoderado, pues poder definir si actualiza o no alguno de los delitos que se encuentran contemplados en este catálogo. Si no se encuentra contemplado, pues ahora sí que el apoderado podrá realizar lo que quiera. De todos modos, pues la responsabilidad penal nada más se quedaría limitada a este apoderado, a menos que dicha conducta se encuentre contemplada también en este catálogo de delitos. Insisto, el primer parteaguas, el que te va a dar esta idea de que pueda o no ser penalmente responsable una empresa, va a ser este catálogo de delitos, este sistema de imputación cerrado. Y por último, también de Eric Belger. ¿Cuáles son los métodos para realizar un análisis de riesgos empresariales? Excelente. Mira, aquí se va analizando, o sea, aquí va a depender al 100% del despacho o de quien vaya a implementar el compliance penal. En algunas ocasiones me ha tocado ver que lo que se hace es, bueno, te sientas con los directivos de la empresa, te sientas con los altos funcionarios y comienzas a platicar, o con los directivos de cada área, ¿no? El de conta, tienes el de compras, tienes el de recursos humanos, etcétera. Y le vas preguntando, o sea, cómo se desarrollan tus actividades y todo. Y tú como penalista, pues ya tienes que ir teniendo en mente el umbral de actividades de la empresa y qué delitos pueden actualizar o no. Ese por un lado. Hay otra forma también de analizar estos riesgos, que es también platicando con los empleados, ya sea que sean al azar o que sea todos de forma escalonada. También depende mucho del tamaño de la empresa. No es lo mismo que, bueno, se implemente tal vez a una panadería, compliance penal a una panadería local, por ejemplo, así se lo quieres poner a la panadería más grande de México, ¿no? Digo, para no dar así como marcas, o sea, vaya, va a cambiar por completo la metodología. Otro ejemplo que se puede utilizar como pues esta idea para poder rastrear estos riesgos penales es la idea del canal de denuncias. Este canal de denuncias se pone un buzón, por ejemplo, en algunos lugares de la empresa, de tal forma que las cámaras no vean, por ejemplo, en caso de que tengan cámaras las empresas, no vean estas cámaras justamente quién puede meter las denuncias. Entonces, por ejemplo, imaginemos que yo soy del jurídico de una empresa. Y en el jurídico de la empresa me dice mi jefe, que es el director jurídico, ¿sabes qué? Dale una lana al actuario para que se vaya a notificar. Yo sé de antemano que eso es un delito. Oiga, jefe, pero pues es que eso es un delito y todo. A mí no me interesa, tú tienes que entregar esa lana. Entonces, bueno, si a mí me llegan a agarrar, pues el que va a ser penalmente responsable al inicio voy a ser yo. Pero también la empresa podría ser penalmente responsable. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esos casos? Pues, ¿sabes qué? Yo redacto también la denuncia y trato de dar los más detalles posibles y los presento en el buzón de denuncias, ¿no? ¿Para qué? Para que con esto, cuando cuando se revise esas denuncias, pues se vea, ¿saben qué? Tal vez el director jurídico está incitando a que realicen actos de corrupción, ¿no? O tal vez el de recursos humanos, pues tiene determinados vicios, determinadas conductas que pueden resultar al final de cuentas siendo, pues pueden actualizar algún delito. Entonces, va a depender mucho del tamaño de la empresa, sin duda, sí, pero pues estos son algunos de ellos, ¿no?
platicar con los altos directivos, presentar tal vez algún buzón. Este buzón puede ser físico, incluso puede ser electrónico, ponerle algún correo electrónico a los trabajadores y que los trabajadores te digan, no, pues es que sabe que lo hago desde un correo anónimo y yo le mando la información de todo lo que tengo que yo considero que es un delito. Y con esto, pues yo busco limpiarme, yo le estoy dando aviso a la empresa y ya mi responsabilidad como trabajador, pues culmina hasta ahí, ¿no? Dándole aviso a quien tiene que conocer de esta existencia del delito. Básicamente serían esas preguntas, ¿no? Realmente agradecemos su participación, licenciado Diego, así como la claridad, el orden y la abundancia con que ha abordado cada uno de los temas. Muchísimas gracias, de verdad. Y de verdad, pues estoy agradecidísimo por la oportunidad y la invitación que me hace el Instituto Nacional de Ciencias Penales, mi casa académica, ¿no? Ahorita en el posgrado también. Desde luego, muchas gracias también a nuestro amable auditorio por habernos acompañado. Finalmente, les invitamos a ingresar a la página oficial del instituto, esto es www.inacipe.gov.mx, para conocer de los próximos eventos que tendremos para ustedes y nuestras novedades editoriales. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego, gracias.